Abrir la palabra del Señor entonces en Mateo 12:43. Mateo 12:43. Allí hay una hermosa palabra que en esta noche vamos a estar meditando en ella. Vamos a estar meditando en ella y el Señor se va a glorificar de una manera sorprendente. Gloria al Señor. Mateo 12:43 hasta el versículo 45, ¿sí? 43 al 45. Y lo leemos en el nombre de Jesucristo. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Padre, gracias te damos por la palabra, gracias te damos por tus más ricas bendiciones en esta noche. Gracias por los presentes, oh Dios santo. Gracias por cada uno, Señor, de los que van a ser ministrados por esta palabra. Los bendecimos y desde ya le impartimos, Señor, el mensaje, y le impartimos la unción de sanidad y de liberación por el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos leyendo una porción de las Escrituras donde Mateo nos relata la palabra de Jesús. Esto es la palabra del Señor. Jesús está hablando aquí. No es un comentario de Mateo, no es un comentarista, es nada más y nada menos que Jesús. Y Él nos está dando una tremenda revelación. El título del mensaje es La importancia de la liberación. La importancia de la liberación. Entendemos por liberación que existen varios tipos de liberación. Liberación de espíritus, liberación de los aires, liberaciones territoriales. La guerra espiritual compone eso. Liberaciones de demonios. Cuando hablamos de liberaciones de demonios en las personas, pues a esto se refiere Jesús. Luego está en los aires, eso entra en intercesión. Y los espíritus territoriales, eso también, todo es parte de lo que la guerra espiritual nos enseña, y la palabra también. Pero hoy queremos hablar específicamente de lo que el Señor habló, de espíritus inmundos. Acá lo dice: espíritus inmundos o demonios que entran en las personas, pero acá está hablando de los que salen. ¿Y qué hace después que sale? Para antes de hablar de aquellos que salen, porque la única manera que ellos salen de las personas es en el nombre de Jesús y cortando su pacto, quiero un poquito hablarles de cómo entran. Hay personas que directamente hacen un pacto con Satanás, porque Satanás, el diablo, les promete 1001 cosas, de las cuales muy pocas cosas cumple. Lo poco que cumple es siempre para ofrecer los deseos de la carne, los caprichos de la carne. Entonces, eso es conscientemente entra no un demonio, sino que cientos. Luego está la manera, digamos, inconsciente, donde una persona tiene acceso o tiene participación en cosas del ocultismo.
lectura de la mano, tarot, tarotismo, necromancia. Bueno, la necromancia es una cuestión de los muertos. Tabla ouija, visitas a brujos, brujas. ¿Por qué digo inconsciente? Porque muchas personas van y hacen esas cosas de una manera inocente o de una manera hasta ignorante en las escrituras. Pero como el diablo no es inocente, esa persona sale oprimida, influenciada, o tal vez en la medida que se metió, endemoniada, ¿verdad? Entonces de esa manera entra. Algunos haciendo cosas de la cultura paraguaya. La cultura paraguaya dice que cuando escuchas el pío pío por ahí, el bombero está por ahí, ¿verdad? El bombero es un demonio. Le lleva un cigarro. Digo, ahí cuando eso viene a mano del cigarro. Le lleva un cigarro y una caña. No, él es un whisky, ¿verdad? El bombero es para demonio, para pobre, ¿verdad? No es whisky, es caña. Lleva una caña y bueno, ¿verdad? Haces un pacto con él, esa es la verdad. Y él, entre comillas, te cuida, ¿verdad? Ese es un demonio y ese demonio te cuida, pero también entra dentro de ti. Y así podemos hablar de la cultura, y cada país tiene su cultura, donde se hacen rezos, donde se invocan cosas, ¿verdad? En donde el demonio, el espíritu inmundo, el diablo no juega. Te tienen que saber que él no juega. Él, según la palabra, él vino a matar, robar y destruir. Bueno, ya le hablé un poquito a grandes rasgos cómo él entra. La otra parte más hasta simpático diría, es cuando te envían los demonios, eso es brujería y hechicería, y tú pues eres influenciado y hasta muchas veces endemoniado de acuerdo a la magnitud de los demonios que te envían. La otra contraparte por maldad, por cierto. Bien, la liberación. La iglesia cristiana, la iglesia del Señor está para liberar a los cautivos. Quiero leerles Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia plantíos de Jehová para gloria suya. Vemos que para que haya liberación, el Espíritu del Señor tiene que estar en ti. El Señor dio a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, poder y autoridad. Esta profecía es sobre Cristo. Literalmente, esto se habló 800 años antes del nacimiento de Cristo. Esto era de que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre Cristo, el enviado, Jesucristo. ¿Para qué? Como acá bien lo dice, ¿verdad? Acá dice: predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados, publicar libertad a los cautivos. O sea, liberación, salvación, sanidad, liberación, ¿verdad? Sanidad interior, habla de los enlutados. Cristo, estando en este cuerpo, necesitó de la unción. Cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, esa es la unción. Entonces, Cristo luego, Jesucristo, en Lucas 4, cuando él entra a la sinagoga, porque a él le gustaba entrar a la sinagoga, él abrió el rollo de Isaías, esto es el libro de Isaías, y él leyó lo mismo y él dijo: esta escritura se cumple en mí. Claro, casi lo apedrearon, pero era cierto. Esa escritura era para él. Pero ¿qué ocurre? Que él después dio autoridad a los 70, a los 12 y a nosotros. Pónganse contentos por eso. O sea, usted y yo tenemos autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, ¿verdad? Pasajes como Lucas capítulo 10, dice 10:19, que el Señor nos dio poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y ninguna fuerza de mal nos dañará.
Pasaje como Marcos 16, 15 en adelante. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Tenemos muchos pasajes de la Biblia que avalan de que el creyente tiene autoridad en Jesucristo. Yo de por sí, nadie de por sí tiene autoridad. La autoridad es la que tenemos en Jesucristo. Bueno, dicho esto, volvemos a nuestro pasaje central y dejando por sentado de que nosotros tenemos autoridad en el nombre del Señor para echar fuera a los demonios, para realizar una liberación. Siempre, o sea, no voy a olvidar aquella vez que yo era soltero, jovencito, 19 años y medio tal vez, o posiblemente 20, no recuerdo bien, y paró una camioneta enfrente de casa y se bajan unos jóvenes y dicen: nosotros somos de la Iglesia Católica del grupo Catecumenal. Bien, y venimos a buscar a Gustavo Álvarez y yo soy ¿usted es el exorcista? Y me quedo mirando bien y le digo: sí, yo soy el exorcista. Yo entendí lo que querían decir, ¿verdad? Ellos estaban buscando a alguien que hiciera liberación y ellos le llaman exorcismo, exorcista, parecido a la película, ¿verdad? La cosa es que me llevaron a su catedral, me dijeron por el camino: bueno, mire, ahí hay un hombre lobo, un hombre lobo, que se convierte en lobo, mi gole. Bueno, la verdad que es un joven que aúlla. En realidad era un joven que aullaba como un lobo, ¿verdad? Ellos le decían hombre lobo. Entonces yo le dije: está bien, voy a ir, pero cuando yo llegue, yo quiero que se haga exactamente lo que yo diga, porque yo soy el exorcista. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. ¿Cuánto cobra? Yo no cobro nada. Ok, llegamos, había un montón de gente en el lugar. Se hizo donde había un palo, ¿verdad? Donde en julio, ¿verdad?, se hace el baile de Jerez y todas esas cosas culturales. Y ahí estaba atado el jovencito aullando, con una piola bien gruesa. Pero cuando nosotros llegamos, también llegó el sacerdote de la parroquia con su atuendo. Entonces se le dio lugar a él por respeto y por un montón de cosas. Él empezó a hacerle así con su agua bendita y el muchacho se enojó tanto. El muchacho estaba salido de sí, aullaba, y se enojó tanto porque le tiró el agua bendita, entre comillas, que ese muchacho, pues tal vez tendría mi edad, a lo mejor, rompió la piola tan grande, la soga, tenía una fuerza impresionante, y se fue directo y le agarró el cuello al pobre sacerdote y le empezó a pegar. Que entre 7 u 8 más grande que yo, lo volvieron a sujetar y lo volvieron a atar en el mismo palo. Bueno, cuando me llegó el turno a mí, entonces yo le dije: bueno, yo le expliqué quién era a la gente, le prediqué de Cristo, le hice hacer una oración para recibir a Jesús, y ahora le digo: ahora yo quiero que le suelten al muchacho. Pero me dice: pero usted no vio como, sí, yo he visto todo, pero ahora yo soy el que estoy al mando, yo quiero que le suelten a ese muchacho. Bajo su responsabilidad, bajo mi responsabilidad. Suelten. Le desataron. Impresionante. En ningún momento el muchacho me miró. Pero cuando le desataron, el muchacho vino hacia mí. Vino como para, quién sabe qué, ¿verdad?, matarme. Yo solamente levanté la mano y le reprendí en el nombre de Jesús. Le até en el nombre de Jesús. Y ese jovencito cayó y quedó ahí en el piso de tierra. Y quedó allí. Ahí quedó. Y yo me fui, me subí encima y le empecé a reprender. Y empezó a vomitar y a ser libre. Bien. Más o menos, a grandes rasgos, es lo que en una liberación normal y común encontramos en las iglesias, fuera de las iglesias, de espíritus inmundos. Ahora, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, aquí hombre es ambos sexos, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ya tú le liberaste, tú le reprendiste en el nombre de Jesús. Perfecto. Dice: anda por lugares secos. Se entiende lugares secos que él fue de donde vino.
¿De dónde vienen los demonios? Si viene de su central, es el infierno. Es un lugar seco. Yo no sé si... Yo estuve en Arizona, Estados Unidos. Ese es un lugar seco. La tierra se parte. Prácticamente en pequeños sectores puedes sembrar. Pero de la sequedad que hay, se parte la tierra. El viento es diferente. El polvo, todo es seco. Impresionante. Estos bichos, demonios, están en lugares secos. O sea, no están en un lugar que es lo contrario del lugar seco. El Salmo 23 lo describe. En lugares de buenos pastos te haré descansar. Junto a agua de reposo te pastoraré. Ese no es el lugar seco. Eso es un lugar bendecido, frondoso. Hay área verde, hay flores. Es lo contrario del lugar seco. El lugar seco es un desierto. El lugar seco no hay nada. Ahí viven estos. Ya sea en el infierno o los que están en el aire, ellos están en continua tortura. Anda en lugares secos. Dice algo más, buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué dice eso? Aquí en la Reina Valera anterior a esta del 60, dice buscando paz y no lo halla. Porque este espíritu inmundo fue echado en la autoridad del nombre de Jesús de algún ser humano, por algún ministro de Dios, por algún hijo de Dios. No cumplió la misión en ese cuerpo y fue echado. Y entonces torturado. ¿Por quién? Su jefe, Satanás. Es torturado. No encuentra reposo. No encuentra paz. No lo halla. Anda por lugares secos. Anda siendo torturado. Así son los obreros del enemigo. Así son. Son torturados cuando no cumplen su función. ¿Cuál era la función de este espíritu inmundo en la persona que entró? Sea quien sea. Matar, robar y destruir. Afear la creación de Dios. Matar la creación de Dios. Hacerla sufrir. Convertirla en un travesti. Convertirla en una lesbiana. Convertirlo en un monstruo con no sé cuántos miles de tatuajes en su cuerpo o cuántos kilogramos de piercing y aros, porque hay gente así. Parecen un monstruo. Eso es el enemigo en la persona. Son unos monstruos. Afea la creación de Dios. Ellos entran y están escondidos en el alma, dentro del ser, dentro del cuerpo. Traen enfermedad que los doctores no entienden y no comprenden la ciencia médica porque es algo espiritual. Entonces para eso ellos están allí. Nunca ellos están para sanar, nunca ellos están para bendecir a la persona. Eso lo hace el Espíritu Santo y lo hace a través de nosotros. Cuando dicen amén. Verso 44 dice, Jesús dice que ese demonio dice: volveré a mi casa, a la persona donde salió. Volveré a mi casa donde salí. Fíjense que no es en vano que dice volveré a mi casa. Cuando el demonio entra en una persona, ese demonio dice: este es mi casa. Porque ahí no recibe tortura. Porque ahí siente paz. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de su padre Satanás. ¿Cuál es? Destruir la raza humana. Torturar a los hijos de Dios. Quizás nunca escuchaste esta predicación, pero te estoy hablando de lo que Jesús quiso decir en este pasaje. Eso así. Volverá a mi casa donde salí. ¿Y cuando llega? La halla desocupada. La casa es la persona. Desocupada, barrida, adornada. ¿Qué significa eso? Que esa persona no se llenó de Dios, no buscó de Dios, no se congregó con nosotros, ni en tu iglesia, ni en ninguna iglesia. Siguió su vida corriente, normal y simple, porque el demonio sale, pero vuelve. Acá lo vemos. Y lo encontró a sí mismo como estaba. Aquí entra en juego una palabrita que, como parte de la liberación, expulsión de demonios, luego seguido a eso, sabemos que tiene que haber un discipulado. Si es posible, antes de la expulsión de demonios tiene que haber una sanidad interior. Esa persona tiene que renunciar al espíritu de venganza,
perdonar, etcétera. Luego se expulsan los demonios y luego hay que anular esto, desocupada barriga adornada. Hay que llenarse de la palabra, hay que comprender la palabra, hay que llenarse de alabanza, hay que llenarse de oración. Pero el espíritu inmundo vuelve y le encontró al tipo, a la tipa, cero Dios, cero búsqueda. ¿Y qué hace? Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados en la casa, en la persona, moran allí, habitan allí. Ese demonio que fue expulsado por alguien va y trae 7 peores y se mete en ese hombre o mujer. Y dice, y el postrer estado de aquel hombre o mujer viene a ser peor que el primero. O sea, cuando liberamos a una persona, necesitamos decirle y educarle que tiene que venir a la iglesia a seguir educándose de la palabra, a seguir buscando de Dios, porque esto sí o sí va a ocurrir. No sé en qué tiempo va a volver, pero va a volver. Ese que salió va a volver. ¿Cuánto me entienden? Pero no termina ahí. Dice el postrer estado que el hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, ahí habla algo de ese momento, pero recuerda esto, que el espíritu inmundo que está en una persona no solo quiere destruir esa persona, quiere destruir toda su generación. Toda su generación. Mientras no aparezca un hijo de Dios que le predique, que le haga una sanidad interior, que le haga aceptar a Jesús, que le expulse esos demonios, ellos van a seguir haciendo esto. Se expulsan los demonios, no recibió el discipulado correspondiente, no se le enseñó a orar, no se le enseñó a ayunar, a orar, a congregarse, a hacer todo lo que en una iglesia hacemos por la palabra, pues va a quedar peor. Va a quedar peor. Allí la culpa la tiene, número 1, la iglesia que nos la enseñó, o la persona que lo liberó nos la enseñó. Y 2, ¿verdad?, esta persona que no tuvo la responsabilidad de buscar de Dios. Si ya vio que por el poder de Dios fue libre, ¿por qué no buscó de Dios? Hay muchos conceptos, muchas filosofías que la gente tiene en su cabeza, y lo único que tiene que hacer es agarrar todo eso, hacer a un lado y decir, yo voy a buscar a Dios. ¿Y qué mejor manera de buscar a Dios que agarrando una Biblia, leyendo la Biblia y hablando con Dios? ¿Es tan difícil? Parece que sí. Es tan difícil. Yo llamo difícil a las materias que lleva mi hija. Eso para mí es difícil. Pero leer la Biblia y orar no es difícil. Es una cuestión de hacer a un lado, como ya dije, conceptos en contrarios a la palabra, y entender que esto es palabra de Dios, que Dios nos está enseñando por su palabra, que tenemos que vivir una vida libre. Lo hemos cantado aquí, ¿verdad? Soy libre. Para seguir libre, nosotros tenemos que estar llenos de Dios. Si estamos vacíos de Dios, o utajina, penambicho, o jesata, ahí se tela de vacío, de vaciedad. Jojota güerú, 7 demonios peores. Alqueta, ñande. Con Pepe, le sorpresa. Pepe ya listo. Entonces, allí, ¿qué va a acontecer? Si antes de ser libre eran endemoniado y fuiste libre, pero no buscaste de Dios, ahora vas a ser enajenado. Esa es la verdad. ¿Y qué es el enajenado? El enajenado es alguien que ya no vuelve en sí. Está tomado por los demonios, puede andar desnudo, puede andar por la calle. A veces decimos, qué loco que es, ¿por qué hace esto o aquello? O puede andar haciendo por la calle cualquier cosa. Todo lo que el demonio en su sola potestad o su santa gana le place hacer con ese pobre individuo que está esclavizado. Entonces, amado hermano, yo quiero resaltar 2 cosas como conclusión. 1, la iglesia del Señor, tú y yo, tenemos una gran responsabilidad. La primera, tenemos que expulsar demonios. Qué pena es que vengan a una iglesia
y digan, por favor, no, ¿sabe qué? Te voy a dar el número del pastor Gustavo, allá en el barrio Criteria, llévale allí va a salir libre. Y por más que sea cierto eso, qué pena es que alguna iglesia hagan eso. Nosotros como iglesia tenemos que aceptar el desafío, tenemos que orar por quien sea que venga con problemas espirituales. La iglesia está para eso, ¿verdad que sí? 2, la iglesia tiene que concientizar a esa persona, no importa la religión que él diga o ella diga que profesa, que tiene que buscar a Dios, el Dios de la Biblia, para conservar su estado de libertad espiritual, por cierto, para conservar su estado de libertad espiritual. Y 3, la iglesia es responsable si algún individuo fue libre, era endemoniado, pero ahora es enajenado. La iglesia es responsable y va a rendir cuenta por eso. ¿Por qué? Porque no la avisó. Si la avisó y la persona no hizo, pues ya no es responsable. Pero hay muchas iglesias que no saben este tema. Y este es un tema bíblico. Este es un tema bíblico. Pastor, yo nunca he visto un endemoniado. Bueno, si vienes a cultos como estos, si vienes a la iglesia, pues digamos que con cierta frecuencia siempre estamos orando por gente así, gente nueva o gente de diferente índole. Pero tenemos la responsabilidad, hermano amado, de liberar a la gente. El curandero no le va a liberar, le va a atar más. El brujo no le va a liberar. Cuando tú agarras un periódico o tal vez en el internet también dice, ¿cómo es que dice? Venga, vamos a liberar tu casa, vamos a limpiar tu casa. Lleve su perfume, su ungüento, liberador, enamorador y cosas así, ¿verdad? Pero eso son publicidad de los brujos. Publicidad de los brujos. Recuerdo en Ecuador, pasando las 12 de la noche, ya empieza toda la publicidad de los brujos. Brujas, tirando las cartas, le podés llamar, decir no sé qué cosa y ella te tira las cartas y ella sale en la tele. Brujos que dicen lo que yo acabo de decir, te vamos a liberar tu casa. Ellos usan otro término, yo le digo así para que entiendan, hermano, y es impresionante cómo llama la gente. Y es impresionante cómo la gente queda más atada, más endemoniada que nunca. La iglesia más que nunca tiene que recibir, usar la unción para liberar los espíritus inmundos. Y luego tenemos que prepararnos para enseñar, discipular, enseñarle a la gente la palabra para que siga firme. Te invito a que te pongas en pie para orar. Yo quiero orar por los siguientes motivos. Ponte en pie, vamos a orar. Yo quiero orar por los siguientes motivos. 1, pidiendo perdón. Porque como iglesia tal vez en algún momento, no sé, no le hemos dicho a alguien, tenés que buscar de Dios. El diablo, el demonio, el espíritu inmundo salió, pero tenés que buscar a Dios, o si no, eso va a ser peor. Eso es lo que dijo Jesús. 2, quiero orar para que el Señor ponga hambre y sed de su palabra, te llenes de Él y fluye en ti una unción que rompe cadenas. Fluye en ti un poder de Dios que libere a la gente. Gloria a Dios. No es que estamos viendo demonios en todos lados. No. Es sencillamente que cuando compartimos palabra de Dios, lo hagamos con el poder de Dios. Y el poder de Dios hace el resto. ¿Verdad que sí? Quiero orar en base a eso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, venimos a pedirte perdón en esta noche. Porque como iglesia, posiblemente hemos fallado en esto. No hemos anunciado, avisado a aquella persona que fue libre, que tiene que buscar tu rostro, que tiene que discipularse, que tiene que dejar el mundo, que tiene que dejar las costumbres del mundo y buscar tu presencia a través de tu palabra. Señor, perdónanos, porque a partir de hoy, cuando oramos y expulsamos demonios de la gente, Señor, le avisaremos, le ministraremos, le evangelizaremos a que busquen tu gloria y tu presencia a través de la palabra. Señor, oramos en esta noche para que todos podamos tener, Señor, esa hambre, ese deseo, esa pasión
de buscar tu rostro, así como le decimos a las personas que busquen, que nosotros tengamos ese deseo de buscar tu rostro para recibir la unción, para que fluya el poder de Dios, fluya la unción de Dios, aleluya, y pueda libertarse los cautivos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor amado, tú mandaste decir a Lázaro que se le saque el sudario, Señor, eso que tenía envuelto en su cabeza, que se le desate las manos, que se le desate los pies. Hoy más que nunca el ministerio de liberación, Señor, está activo en tu iglesia para estos tiempos donde muchísima gente está atada, está manipulada como un títere por el espíritu inmundo, está endemoniada, otros están enajenados, otros están influenciados, otros están oprimidos. Pero nosotros venimos a orar en esta noche y venimos a interceder, Señor, por esta ciudad de Encarnación, oh Dios, para que, Señor, el espíritu inmundo se vaya en el nombre de Jesús. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, todo espíritu territorial de Encarnación, de Itapúa, de Paraguay, sea libre los aires, y se ha echado fuera, Señor, toda potestad que oprime las vidas, que roba la paz, las vidas de los ciudadanos de esta ciudad y los ciudadanos de este país. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, declaramos liberación, pero declaramos hambre y sed de tu palabra para el discipulado, para la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, reprendemos estos demonios que van y quieren volver con 7 peores. También los reprendemos por el poder de Cristo. Declaramos una iglesia santa, una iglesia que enseña tu palabra, una iglesia que ora y que intercede en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque los obreros fraudulentos de las tinieblas no pueden contra nosotros. Señor, las puertas del Hades, como dice tu palabra, no pueden contra tu iglesia. Gracias porque nos diste autoridad, nos diste unción, nos diste poder para echar fuera a los demonios. Gracias porque hoy te creemos y hoy activamos esa unción de liberación en nuestras vidas. Hoy activamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando hablamos, cuando oramos, cuando predicamos, el enemigo se manifiesta y se libera y se va y es expulsado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo hoy vengo a orar por sus enfermedades. Yo hoy vengo a declarar sanidad sobre toda enfermedad. Yo hoy vengo a reprender el COVID. Yo hoy vengo a reprender toda especie de enfermedad en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Toca a Dios en esta noche. Tu presencia y tu poder sea operando y obrando de una manera poderosa en la vida de las personas. Hoy declaramos un milagro. Hoy declaramos un milagro poderoso en la vida de las personas. Oh Dios, toca Dios en esta hora. Problemas, Señor, en los cuerpos sean sanos por el nombre y la presencia de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.